Bueno, embajador, muchas gracias por estar aquí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Buenas tardes y no, gracias a ustedes por acogernos y acoger el conversatorio que vamos a tener con los estudiantes sobre la Unión Europea y Colombia. Bueno, no podía desaprovecharlo para hablar de algunos temas que tienen que ver con política exterior. El mundo después de la pandemia parece no ser el mismo. Hemos tenido problemas de producción, problemas en la distribución, un conflicto en Europa justamente que nadie se lo esperaba, salvo Putin. Y de alguna forma vamos caminando hacia una aparente recesión mundial. Usted lleva 20 años trabajando en política exterior. ¿Cómo analiza este momento actual por el que atravesamos? Creo que es verdad que hemos entrado a un momento de turbulencia. Un momento de turbulencia que obviamente siempre es interesante pensar qué dirán los historiadores cuando lo mirarán en, no sé, en 30, 50 años. El tema de la crisis del COVID, por ejemplo, dirán que era obvio que eso iba a pasar, que 10 años antes había hasta filántropos como Bill Gates que habían dicho que eso iba a pasar y que esta forma de acercarse más y más de los límites de la naturaleza, de sus fronteras físicas y también de sus capacidades de aguantar el especie humano, pues obviamente iba a llegar a más pandemias, a más situaciones de este tipo. Ahí creo que eso forma parte también del ritmo muy lento con cual hemos absorbido este riesgo vital del calentamiento global, este riesgo vital de empujar, como lo digo, la naturaleza hasta un límite y pues de vivir a crédito, digamos, comparado con la capacidad del planeta. Obviamente cuando empieza una crisis como esta, también hay un fenómeno histórico que es interesante, que las cosas nunca, es decir, cuando el río de la historia sale de su curso normal, nunca vuelve ahí. Y obviamente cuando empezó la pandemia, muchos de nosotros empezamos a pensar, pues ojalá en 3 meses estemos otra vez en la misma como trayectoria de siempre. La realidad es que eso nunca pasa. Nos quedamos con pues, una complejidad real en términos de cadenas de producción y más que todo pues de comercialización en el mundo, de transporte y otro. Y luego llega este tema de la crisis en Ucrania, de la agresión rusa contra Ucrania, que nos tomó a todos y mucho más por sorpresa. Y ahí, para nosotros, obviamente, europeos, siendo pues, la Unión Europea al final es una construcción de paz, bueno, es una niña de la paz, o también se puede decir que es una niña de la guerra, porque es solamente a final de la Segunda Guerra Mundial que se encontró la energía de hacer lo que se había hablado ya varias veces en la historia, que era de sumar los esfuerzos, de poner en común las soberanías de los estados europeos y de tratar de manejar el nacionalismo de una forma que no generaría así de forma tan repetitiva guerras y una historia muy triste y muy sangrienta, que es la historia de Europa. Y creo que ahí para nosotros ha sido realmente, diría, traumático volver a tener la guerra no entre nuestros miembros, pero en nuestro mismo territorio europeo. Si habíamos tenido los Balcanes, si habíamos tenido unos otros conflictos localizados, pero eso pues, de ver a un conflicto de una escala tan larga, además violando todos los principios del derecho internacional, en el sentido de pues, un vecino más fuerte que decide de un día al otro de invadir al vecino más débil, y en el sentido también de la forma como esta guerra se hace, es decir, es decir, violando los derechos de los civiles, destruyendo infraestructuras civiles también. Estamos viendo en esos momentos esa campaña de bombardeo sobre todas las infraestructuras de luz, los barrios residenciales de las ciudades de Ucrania. Todo esto es una guerra muy sucia y una guerra que obviamente en el ideal europeo se había alejado del continente europeo. Ahora, lo interesante es que Europa siempre se ha construido durante las crisis.
y creo que lo que ha pasado desde el 24 de febrero, que solamente fue pues, menos de 9 meses atrás, Sí. Cuando uno ve cómo hemos reaccionado, cómo hemos empezado a, pues dependíamos, consumíamos, el 40% del gas que consumíamos en febrero o antes era ruso. Ahora ha bajado al 7% y vamos a llegar a cero, porque no hay otra forma. La forma como, es decir, los regímenes de los paquetes de sanciones que hemos adoptado contra Rusia, que creo que han sorprendido hasta el Kremlin, y también la forma como hemos usado fondos que eran fondos de paz, que eran fondos de seguridad para pues, financiar armas para Ucrania, para que se puedan defender los ucranianos, más toda la respuesta humanitaria, la forma de acoger a ucranianos, a millones de ucranianos que han huido de su país. Todo esto realmente forma parte de la capacidad que Europa ha tenido en lo largo de los siglos de su historia de construirse, Europa en el sentido de la Unión Europea, construirse a partir de las crisis. Y creo que la Unión Europea que saldrá de esta situación será una Unión Europea claramente más realista, claramente aceptando que, pues, de hablar lo que el alto representante Borrell llama el lenguaje de la fuerza, no en el sentido que vamos a transformarnos en un poder guerrero, pero sí que vamos a transformarnos y que nos estamos ya transformando en un poder que en un mundo donde hay actitudes belicosas tiene que protegerse, tiene que saber responder de una forma adecuada. Embajador, ¿en qué parte del camino está Ucrania para ser miembro de la Unión Europea? El Consejo Europeo lo dijo muy claramente en junio. Ucrania ahora es candidato a la adhesión a la Unión Europea. La forma como lo decimos es que Ucrania y su pueblo, el futuro de Ucrania y de su pueblo, está dentro de la Unión Europea. Obviamente, la Unión Europea es una construcción de derecho y es una construcción pues, política, obviamente, en la intención de los países que la crearon, pero también muy técnica. Tenemos un corpus de leyes, un corpus de reglamentos, unas reformas que a veces son bastante complejas, que cualquier país que entre a la Unión Europea tiene que cumplir. Si usted mira, por ejemplo, entre el momento cuando los países de Europa Central fueron reconocidos de candidatos en 91, 92, y el momento cuando entraron a la Unión Europea, la mayoría en 2004 y Bulgaria, y Rumanía en 2007, pues pasaron 15 años. Y ahí creo que también viene lo que se está hablando ahora, esta primera reunión que tuvimos de la Conferencia Política Europea, donde lo que se está armando es un espacio donde políticamente los países que tienen una afinidad fuerte en Europa, de hecho todo el continente europeo, porque la Conferencia Política Europea que se reunió en Praga el mes pasado era realmente con todos los países europeos excepto Belarus y Rusia. Este espacio donde se puede trabajar una solidaridad política, dentro de esto también hacer todo el trabajo para que los países que son candidatos, que sean los países de los Balcanes, que sea Ucrania, que sea Moldavia, que sea Georgia, pueden adelantar sus reformas y todo este proceso de transformación que tiene que pasar antes de entrar a la Unión. Embajador, ¿con qué ojos ven ustedes dos aspectos de la geopolítica y también de la economía? Uno, los problemas en el Reino Unido recientes que han tumbado dos primeros ministros, y dos, el hecho de que hace unos días en la República Popular de China su presidente Xi entra a un tercer periodo presidencial y quisiera quedarse en el poder mucho tiempo. Pues el tema del Reino Unido creo que eso pues lo pondría más en una dinámica más larga, es decir, el Reino Unido escogió salir de la Unión Europea, lo escogió porque tenía una visión, creo, pues, una visión de una autonomía que pensaba que iba a retomar. Nosotros, obviamente, siempre hemos pensado que el tema de la Unión Europea no es
quitar la soberanía de los países miembros, es poner la soberanía en común y es hacer juntos cosas que no se pueden hacer por separado. Luego, el Reino Unido sigue un país europeo, sigue un país con quien tenemos una relación muy estrecha y obviamente pues está como buscando su propia vía. Creo que ahí son temas digamos, de política interna, como lo están haciendo y pues es un tema de cómo está evolucionando un vecino que sigue muy importante para nosotros. Del tema de China, creo que pues, esta tendencia autocrática, es decir, la tendencia de cualquier autócrata a quedarse en el poder, es algo que hemos visto en muchos países. De hecho, es también algo que hemos visto en Rusia y hemos visto esta evolución también del poder ruso. Todavía creo que China tiene un interés bastante grande en la globalización, en una dinámica económica mundial abierta. Hay muchos elementos ahí que creo que, es decir, yo creo que no se plantea China la cuestión del poder, la cuestión de la política de la misma manera que Rusia, por ejemplo, que creo que pensaba que por ser un poder minero energético, en particular petrolero, podía al final imponer unas soluciones o imponer, o digamos, tomar unas acciones sin consecuencias graves. Y creo que en esto, pues, Rusia se equivocó, creo que se dan cuenta de esto, espero que se den más y más cuenta porque tampoco, nosotros no quisimos esta guerra y tampoco queremos que se escale, pero creo que China también está mirando lo que pasa con Rusia y que eso puede quizás ayudar a moderar unas de las tendencias que vemos en China. Embajador, del viejo continente, como le llamamos nosotros a Europa, venimos ahora aquí a Colombia. Usted ha trabajado en temas que tienen que ver con el mundo árabe, con la crisis de Siria. Usted lleva aquí más o menos un año largo en Colombia. ¿Cómo observa la situación de nuestro país? Yo creo que Colombia es un país, primero creo que quizás es importante decirlo porque desde dentro a veces no se ve, pero Colombia es un ejemplo muy exitoso de un proceso de paz que ha funcionado, que se ha construido durante ahora casi 6 años, que ha obtenido resultados impresionantes en temas de la incorporación, en tema de justicia transicional, en tema de todo el sistema de justicia transicional que se ha puesto en marcha y que ahora está apostando con una implementación integral del acuerdo de paz. El acuerdo de paz mismo creo que es una razón es un motivo de orgullo para Colombia y claramente de admiración para el resto del mundo, quizás para 2 razones. La primera, esta forma de haber puesto a las víctimas en el centro del acuerdo de paz de una forma más integral que nunca se había visto en otros acuerdos. Y creo que el segundo elemento es este carácter tan integral, tan comprensivo, tan exhaustivo del acuerdo de paz, en el sentido que busca realmente arreglar los problemas estructurales, fundamentales, que han generado esta repetición del conflicto generación tras generación en el país. Digamos, el de las desigualdades de todos tipos, regionales, étnicas, de género y sociales, obviamente, y el tema de la presencia del Estado en todo el territorio, de hacer llegar la presencia integral del Estado a todo el territorio colombiano. Creo que esos 2 elementos y toda la arquitectura del acuerdo de paz son realmente es un país que ha aceptado mirarse en los ojos, ver cuáles eran las cosas que quería cambiar en sus estructuras y que lo intenta hacer. Además, con pues, un compromiso de la comunidad internacional, un consenso hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que obviamente en este momento es un reto, porque vemos muy bien que el mundo va más en un proceso, digamos, de fragmentación o de desacuerdos políticos mayores que de consensos. Pero creo que ahí hay un elemento de mucho orgullo para Colombia. Luego, obviamente también escucho de mis interlocutores los que piensan que eso va muy rápido, los que piensan que eso es muy lento. Es inevitable porque son cambios tan profundos
los dos retos que acabo de mencionar hasta son más, a veces hasta son más antiguos que la misma República de Colombia, porque este tema de presencia del Estado pues tiene que ver con la génesis del país, y obviamente son elementos que van a demorar naturalmente, porque hay cosas que se cambian en 6 meses, hay cosas que se cambian en un par de generaciones, y hay que aceptar que entre más, o cuanto más estructural el reto, más tiempo obviamente se demora en cambiar. Embajador, su delegación aquí en Colombia, ¿cuáles son los principales focos? Los principales enfocos, pues lo vamos a hablar con los estudiantes cuando les llegamos. Creo que los temas clave son esta apuesta por la paz que acabamos de hablar. Hemos acompañado la paz en Colombia hasta mucho antes del mismo acuerdo. Ya durante los laboratorios de paz al inicio del siglo, pues ya éramos un socio, y no solamente de hecho la Unión Europea, sino también los Estados miembros, porque hemos todos acompañado este proceso. El tema de medio ambiente, el tema obviamente de lucha para nuestra riqueza común, que es la Amazonía, y también en general la apuesta, la afinidad muy fuerte, el consenso de vistas que tenemos con Colombia en los temas de cambio climático, en las conferencias de biodiversidad, en la preservación de la Amazonía y también en la transición energética en cada uno de nuestros países, en Colombia y también en la Unión Europea, que sea economía circular, que sea todo el tema de producción sostenible, etcétera, etcétera. Ahí hay un elemento de afinidad muy fuerte, y trabajamos cada vez más de la mano con Colombia, internacionalmente, regionalmente y también aquí, para apoyar esa transición que va a afectar nuestro comercio, la forma de producir, la forma de consumir, todas nuestras vidas, inevitablemente. Y creo que pues también obviamente una apuesta muy clara por los derechos humanos, por apoyo a temas de género, a todo el tema humanitario que después de la crisis migratoria también se ha transformado en un apoyo más estructural para ayudar a Colombia en este proceso, apoyar este proceso que también fue un ejemplo para el mundo de cómo se han acogido a los migrantes que llegaron desde Venezuela en los últimos años. Eso, digamos, es una gran parte de nuestra actividad. Luego, lo que también puedo decir por terminar es que eso también se ancla en una comunidad de valores muy fuerte y también en una relación económica que es muy activa, que es muy dinámica. Somos el segundo tercio, dependiendo de los años, socio comercial de Colombia, pero un tema que es importante porque muestra, diría, más la dimensión estructural. Somos desde lejos el primer inversionista en Colombia. La Unión Europea el año pasado ha invertido el 40% de la inversión privada extranjera que ha llegado a Colombia. Eso muestra que nuestras empresas tienen un compromiso que es un compromiso de largo plazo con el país, y nuestra misión claramente es que esta relación comercial y económica evolucione de la mano con esos cambios, con esta revolución o esta transición verde ecológica que conocemos, para ya cuando uno mira los últimos 10 años, la parte minero-energética casi está, digamos, va bajando en proporción en las exportaciones colombianas, van aumentando los productos agrícolas, y nuestra esperanza es que en el futuro también aumenten productos manufacturados y productos agrícolas de alta gama, orgánicos, que corresponden más a pues, la dirección de la producción agrícola en el mundo y también a lo que los consumidores esperan. Última pregunta, embajador, antes de que vaya a hablar con los profesores y estudiantes justamente sobre eso. ¿Por qué un profesor o un estudiante de una universidad como esta en donde está usted hoy, después de escucharlo ahorita, se deba ir ilusionado de decir, wow, me están abriendo las puertas? ¿Cómo se puede conducir eso para un interesado en ir a la Unión Europea? Tenemos un programa de cooperación, de investigación, de cooperación científica que es muy largo, que se llama Horizonte Europa, que está manejando aquí nuestra agencia que se llama Euraccess. De hecho, la directora de Euraccess para América Latina está conmigo en Bucaramanga estos días,
y hemos tenido un programa de trabajo con las universidades y también ya con varios centros de investigación y de innovación en la ciudad. Y también, pues yo creo que para un estudiante, obviamente, una de las perspectivas más naturales es interesarse en las becas, las posibilidades de ir a hacer maestrías, de ir a estudiar, también posgrados en universidades de la Unión Europea. Tenemos Erasmus Mundus, que es un programa que tiene mucho éxito aquí en Colombia. Sí. A lo largo de los años, Colombia siempre llega como quinta, sexta, séptima en el número de estudiantes que nos llegan del país, que considerando pues, que tenemos el océano Atlántico entre Europa y Colombia, y que también pues, hay países más grandes en población en el mundo, esta cifra para nosotros es un gran orgullo porque al final muestra los lazos humanos que unen Colombia a nuestro continente. Embajador, lo vi viendo unas hormigas culonas con curiosidad hoy. No, pues las comimos ayer, pero están muy ricas y además pues se pueden disfrutar con varios sabores y con varios. Eso sí, fue muy interesante, pero de hecho hay mucha más gastronomía en Santander que estamos descubriendo poco a poco. Muchas gracias, muy amable.